Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase de Psicopatología 3. Les comento cómo va a ser la modalidad en esta instancia. Voy a grabar dos videos que van a sintetizar los Padlet de las clases de mañana 18 de abril, del 25 de abril y la clase del 2 de mayo. Es decir, estos 7 Padlet que vamos a ver ahora y que vamos a recorrer van a formar parte de las clases que tienen que ver con la unidad 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a grabar dos videos que van a recorrer en este primer video del primer al cuarto Padlet, donde vamos a ver la primera parte del libro de Joel Dohr, Estructura y Perversiones, y en quinto, sexto y séptimo lugar vienen los otros Padlet que van a estar en el segundo video. Así que ahora vamos a hablar un poco de el concepto de estructura, las perversiones y ir recorriendo cada Padlet, para que en función de eso, abajo del material, planteen las dudas y puedan ir pensando en las cuestiones que tienen que ver con el parcial, que va a ser el 9 de mayo. Ese día yo les voy a mandar en formato PDF dos temas de parcial donde van a tener que haber visto o You, la temporada completa si pueden, o la película de Ted Bundy, y poder articular con los contenidos. Y seguramente haya alguna otra pregunta teórica más, pero la idea es esa. Primera parte vamos a hablar de estructura y perversiones, chicos. Ahí puse diagnóstico y síntomas de la estructura perversa, entre el mal y el deseo. ¿Qué pasa con el perverso o con la perversión en sí? Uno cuando habla de perversión habla en el sentido ilegítimo del término perversión, uno asocia perversión a desviación, a esta cuestión de la depravación de las costumbres. Esto de, bueno, lo que es perverso no está moralmente ni socialmente aceptado, entonces, ¿cuál es el tema? Se asocia a la corrupción ideológica, el que es perverso está yendo en contra de la norma. Sin embargo, Lacan toma a la perversión como una estructura psicopatológica más con una dinámica propia, tiene una dinámica propia del deseo, el perverso. La perversión nos concierne porque la sexualidad es perversa, uno no tiene relaciones sexuales todo el tiempo para engendrar niños, sino que uno tiene relaciones sexuales porque disfruta. Entonces, desde los inicios, la sexualidad es perversa. Sin embargo, la perversión como estructura en esta primera parte nos va a remitir siempre al campo psicosexual. Siempre la génesis de la perversión tiene que ver con la sexualidad normal, ¿sí? No hay sexualidad normal, sino que hay sexualidad que a su vez es perversa, y la perversión tiene una identidad estructural que es propia, tiene rasgos psíquicos propios, se puede diagnosticar, ¿sí? Con características propias. Ya más adelante vamos a comparar la cuestión de la perversión con la psicosis y vamos a hablar del tema de la transexualidad. Son diagnósticos diferentes, la perversión, la transexualidad y la psicosis, como ya lo saben con psicosis, después vamos a hablar de transexualidad. Siempre hay signos precursores en lo que tiene que ver con la perversión. Cuando uno ve el comportamiento social que tiene una persona perversa, va a hablar de la inteligencia, del carácter, de la ductilidad y de la adaptación social que tiene este perverso en relación a un entorno. Siempre que hablamos de una estructura perversa, hablamos de ciertos signos precursores que son la malignidad, la crueldad, la violencia, la indisciplina, siempre esta cuestión de disimular, de mentir, todo lo que tenga que ver con encubrir, manipular, hasta desde lo cruel. Hay una frase muy importante del libro que dice, el perverso no solo se abandona al mal, sino que lo desea. El perverso tiene una relación directa con el mal, ¿por qué? Porque el perverso marca sus propias pautas, no le interesa el otro, no le interesa si está haciendo bien o mal, no tiene moralidad, no tiene ética, no tiene hábitos. Lo único que le importa al perverso es poder concretar sus objetivos. Entonces, va a haber un desajuste desarrollado respecto de las normas, eso va a ser complicado de entender también. Y vamos a tener en cuenta que hay una fijación en un estadio de desarrollo anterior. Vamos a ver que es muy importante la perversión, la relación con la madre, ¿sí? Y esa persona va a estar fijado en una etapa anterior. Por eso decimos que el perverso no solo se abandona al mal, sino que lo desea. Hay un interés respecto de poder manipular al otro. Para eso les voy a pedir que vean este video que está pinchado acá abajo, que es de la psicoanalista Elena Trujillo, que habla de la perversión, ¿sí? Y acá tienen pegado el link de la película que les va a servir para el parcial, que es la de Ted Bundy, Durmiendo con el enemigo, o la traducción al castellano, Extremadamente cruel, malo y perverso. Bien. La mala prensa de la perversión. Siempre hay una cuestión del prejuicio respecto a la perversión. ¿Por qué? Porque se dice que la perversión es una conducta aberrante, que es la perdición, que es un criminal, que es un desviante. Sin embargo, para poder hacer el diagnóstico
de la perversión, vamos a tener que seguir el hilo del decir, vamos a tener que escuchar, pero vamos a tener que ver cómo la persona habla, cómo se maneja, cómo se expresa, ¿sí? El perverso no tiene demanda, ¿sí? Ya vamos a ver que hay una cuestión con la castración del perverso. El perverso la niega, no hay ley del padre, entonces va a pasar eso, ¿sí? No hay una demanda en la perversión. Hacer participar al perverso en palabras nos va a dar la pauta del síntoma, del diagnóstico de la estructura. El neurótico sufre. La persona con psicosis tiene una construcción delirante y hay alucinaciones. En cambio, el perverso no tiene ningún tipo de demanda, porque no tiene necesidades de nada. Las referencias diagnósticas siempre hay que buscarlas en el registro del habla. Hay que ir más allá del síntoma y ver cómo la persona se comunica y qué relación va a tener con el otro y cómo lo va a querer manipular. Para eso también les voy a pedir que vean el video de Elena Trujillo. El acto perverso y el deterioro patológico de la personalidad. La perversión puede estar asociada o no a una patología, pero si hablamos del psicoanálisis, la perversión en sí es una estructura psicopatológica. Si es una conducta perversa, es una desviación de las tendencias normales. El fetichismo es una conducta perversa, pero sin embargo no forma parte de una estructura perversa. ¿Se entiende? Espero. Todo acto perjudicial va a estar dependiendo, ¿sí?, de una persona perversa. El que genera un acto perverso es perverso, pero también tiene perversidad en ese acto, como vamos a ver después. Siempre hay que correrse de la mirada ética con los perversos, porque, o desde la mirada moral, porque no hay que juzgar al perverso. El perverso tiene una cuestión de repetición, de goce, de no poder dejar de hacer lo que está haciendo. Hay un goce alrededor de eso. Por ende, para trabajar con la perversión no hay que tener una mirada moralista de las situaciones. Para eso también les pegué acá un video de la serie You que sintetizan los momentos en los cuales se ven situaciones o conductas perversas del protagonista, que era Joe, que es Joe. Entonces, hasta acá vimos toda la cuestión introductoria de la perversión, vimos la cuestión del acto perverso. Ahora, si hablamos de perversión y perversidad, es sumamente importante que entiendan que son conceptos diferentes. La perversidad es un tipo de malignidad actuante en la persona. Una persona puede hacer el mal y puede decir tiene una conducta perversa, ¿sí? Tiene perversidad, pero sin embargo que tenga perversidad no quiere decir que sea perverso. Asocien perversidad con maldad en los actos y en las conductas que tenga la persona y respecto también de sus apreciaciones morales. Entonces, toda perversión implica perversidad, pero no toda perversidad implica perversión. La maldad está en las personas, tienen conductas que tienen que ver con la perversidad, pero pueden tener neurosis o pueden tener psicosis. Son cosas diferentes. Toda perversión implica perversidad, pero no toda perversidad implica perversión, como les dije. El único elemento significativo que define ambas cosas es la perversión, entonces el uso común va a generar confusión. El perverso es perverso porque tiene varias características y porque tiene perversidad, pero no toda conducta que tiene perversidad va a asociarse a una estructura perversa. ¿Cuál es el problema de la perversidad? Esto de la intencionalidad. Por ahí hay gente que es mala, pero es neurótica, en cambio la persona perversa directamente naturaliza la cuestión porque no entra en conflicto con sus cuestiones morales. La persona con neurosis sí, como ya vimos en el video anterior, entraría en conflicto. O sea que hay intencionalidad, pero está naturalizada esa intención, porque tiene que ver con vulnerar al otro, con manipularlo, con poder controlarlo. Para eso les puse un resumen del capítulo de You en la temporada 7, donde la chica a la cual se enamora este perverso va a terapia y ahí se le desajusta toda la cuestión de la perversidad y van a ver qué es lo que es capaz de hacer Joe, que de hecho termina yendo al terapeuta de su novia. Bien, otra cuestión importante del texto es el retrato robot del perverso. El texto habla de un retrato robot como si dijera, este es el identikit del perverso, vamos a trabajar con el perverso de esta manera. ¿Qué es lo que se plantea? Se plantea la idea de que el perverso tiene un determinado perfil. Regula su conducta respecto a la realización de deseos y apetitos, su conducta está adaptada a sus intereses, va a moverse en función de los intereses que tenga. No respeta al otro, no modera, sino que negocia y persuade, trata de manipular al otro, no desde la dignidad, sino desde la manipulación y la persuasión. Puede caer en el consumo de tóxicos, sustancias, la trampa, robar, destruir, los incendios, que es lo que pasa con Joe, en parte, como lo pueden ver. Se asocia el perverso al malhechor, al transgresor, al que termina siendo un delincuente.
Si ayuda es para obtener algún tipo de beneficio o para lograr un fin. Su nocividad es exaltada, por ahí mucha gente no lo ve, pero las personas perversas son las que manipulan al otro y son nocivos para el otro. Por ende es sumamente importante que entiendan esto, que hay nocividad en la perversión. Y siempre se piensa al perverso como un delincuente que transgrede la ley, porque esto también es muy importante marcarlo. La única ley imperativa del perverso es la ley de su propio deseo, es la ley de sus propios intereses. Es la suya, es la única ley. No hay ley del padre en la perversión, como pasa en la neurosis. Hay una ley imperativa de su propio deseo. Acá tienen una escena que ejemplifica esto donde Joe comete un ilícito con una persona, por eso quiero que lo vean, está en el episodio 9. Hasta acá, la primera parte, hablamos de la frase de la perversión, hablamos del uso inadecuado, hablamos de los signos precursores en este caso, y hablamos de la cuestión de la perversidad y la cuestión del retrato robot y el prejuicio. Ahora bien, vamos a pasar al segundo Padlet, donde hablamos de los mecanismos psíquicos de la perversión. Si hablamos de la perversión, hablamos de los géneros de las perversiones sexuales y hablamos de dos tipos de perversiones. Respecto al objeto, la homosexualidad, la pedofilia, la necrofilia y la zoofilia. ¿Por qué decimos que la homosexualidad, la pedofilia, la necrofilia y la zoofilia son perversiones? Porque la condición de goce de esa persona remite directamente al objeto. Un hombre goza con otro hombre. Una persona disfruta de tener relaciones con niños. Otra persona disfruta de tener intimidad con los muertos y otra persona disfruta de la penetración de algún animal. El objeto es condición de goce, por eso la energía sexual, la pulsión, se desvía a ese objeto. Después están las perversiones con respecto al medio, el fetichismo, el sadismo y el masoquismo. No importa tanto el objeto, importa la manera por la cual la persona lo va a lograr. El fetiche puede tener fetiches con zapatos, una parte del cuerpo, un objeto, lo que sea. Y el sadismo y el masoquismo tienen que ver con el medio. El sadismo es hacer sufrir al otro y el masoquismo es preferir recibir el dolor. No hay complementariedad, como siempre les digo. Hay una tercera categoría también. Hay una tercera categoría respecto a lo sexual que tiene que ver con los actos previos al coito. Todas las personas voyeristas, exhibicionistas, los manoseadores, todas las personas que disfrutan del acto previo, ¿sí?, y logran su satisfacción sexual, con eso también son perversos. ¿Por qué? Porque se desvían de la meta sexual. Siempre los autores, Joel Dor también lo plantea, dice que hay una etiología psicogenética. Tampoco desestima el contexto, sin embargo hay que entender que habla de algo genético y de algo psicológico, una mezcla entre lo biológico o entre lo psíquico y lo somático, toda la parte corporal. Acá les puse un video también de pederastia, de un gabinete psicológico español que explica todas las cuestiones de la pedofilia. Bien. Después hay un debate que es importante también tener en cuenta que habla de la perversión, que dice la ideología versus la causalidad psíquica. Como ya vimos en la unidad 1, Joel Dor plantea que todas las enfermedades tienen una causalidad psíquica, todas las estructuras tienen un orden respecto de lo psíquico. Entonces, todas las influencias que pueden generarse en el exterior y provenir del exterior van a generar una influencia en el desarrollo psicosexual o pueden estancar a la persona en una etapa anterior. Tanto la ideología como el prejuicio van a afectar a la causalidad psíquica. Si yo pienso que el perverso hace las cosas mal, en realidad no las hace mal, sino que es su modo de gozar. Ahí viene el problema también. El perverso a veces acepta lo que le pasa, muy pocas veces es confrontado. Por eso también les pasé lo de Yui y lo de Ted Bundy, que quiero que trabajen para el parcial. Si acepta lo que le pasa, se siente como un depravado y se va a organizar para satisfacer sus intenciones. Pero siempre el perverso trata de lograr la transgresión en todo momento. Bien, ¿cómo satisface sus intenciones? Hace concesiones respecto a las reglas morales y a la ley. El perverso puede vivir lo que le pasa como una condición dolorosa, como una obsesión. Sin embargo, no va a haber demanda para hacer ningún tipo de planteo porque el perverso tiene una relación muy particular con la castración. Bien, ya hablamos de la cuestión de las normas y del campo psicosexual. Siempre decimos que el perverso tiene que lidiar con un conjunto de normas y que a su vez las tiene que desafiar y las tiene que transgredir todo el tiempo. Y todo el tiempo el lugar donde se ve que se transgreden esas perversiones es en el campo psicosexual. Toda la clínica de las perversiones se hace en el campo psicosexual, chicos, por una cuestión de la reflexión clínica y de la reflexión teórica. La práctica nos va a llevar a entender cómo es la lógica perversa. Por eso es muy importante.
Acá hay un psiquiatra, que es Krafft-Ebing, que plantea la cuestión de cómo clasificar las perversiones. El primer grupo es el fin de la acción es perverso, sadismo, masoquismo, fetichismo, exhibicionismo, hace foco en el fin, y el segundo grupo dice que el objeto es perverso y la acción es perversa en consecuencia. Y habla de la homosexualidad, la zoofilia y la necrofilia. Entonces, el fin perverso por un lado y el objeto es perverso por el otro. Acá les puse otro ejemplo de Blázquez y Garate Gabinete, donde hablan del sadismo como un hecho de la perversión, como una perversión en sí. Vamos a hablar un poco de las perversiones y Freud para relacionar un poco lo que vimos a lo largo de las 3 psicopatologías. Y les digo, todas las cuestiones que tengan que ver con la perversión pueden pasar que tengan que ver con las transgresiones anatómicas, ¿sí? La homosexualidad tiene que ver con eso porque hay una transgresión anatómica. Hombre con hombre tiene que ver con transgredir anatómicamente y encontrar un goce por fuera de la sexualidad esperable. Y en segundo lugar, puede pasar que en la perversión haya una fijación en un estado anterior. ¿Vieron cuando trabajaron las etapas genital, oral, sexual, anal, fálica, todas las etapas de la sexualidad, oral, genital, fálica, todas estas cuestiones, anal también? Hay una cuestión también ligada a eso. La perversión para Freud va a tener que ver con un proceso que es una desviación del fin de la pulsión y que no remite a la normalidad o algo diferente a la normalidad. Muchas personas normales tienen conductas perversas y sin embargo no dejan de ser normales, porque la sexualidad es inherente a una persona normal y a su vez puede tener conductas perversas. Frase, psicópato 1, esto le va a gustar a Griselda, la neurosis es el negativo de la perversión. ¿Por qué decimos que la neurosis es el negativo de la perversión? El neurótico fantasea lo que el perverso actúa, ya lo sabemos. Y siempre los síntomas que se le generan al neurótico tienen que ver con la sexualidad anormal, cómo la persona los vive como anormales. La neurosis presenta la sexualidad en el niño, como planteó Freud en su momento, como un niño perverso polimorfo. La organización sexual infantil tiene al niño como un perverso polimorfo y se nuclea desde ese lado. La sexualidad normal tiene como fundamento a la sexualidad perversa, o sea que la sexualidad normal es la sexualidad perversa. La sexualidad es perversa porque el acto sexual se desvía de el fin inicial de la vida, que cuál es la reproducción. Bien, ahora vamos a hablar de las diferencias entre pulsión y perversión. Estoy acá, como verán. Cuando hablamos de pulsión decimos que es el elemento central en la economía psíquica de las perversiones. ¿Por qué? Porque el perverso tiene que lograr el objetivo de satisfacer su pulsión en función de un objeto o en función de un fin. La pulsión desde épocas tempranas tiene que ver con que es una pieza clave que es constitutiva de la evolución de la sexualidad infantil. Es el vector psíquico que actualiza el proceso perverso. Es importante que sepan eso. Todo el tiempo la pulsión actualiza el proceso perverso. Explica las necesidades sexuales y las que tengan que ver con el hambre. Y acuérdense que Freud dice que la pulsión es una energía que busca descarga y es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Es una energía que depende del cuerpo como medio para lograr satisfacerse, pero viene desde adentro nuestro. ¿Qué es lo que varía en la perversión? Es el objeto de la pulsión, chicos. Las pulsiones perversas están todo el tiempo presentes en el perverso. Sin embargo, la manera de gozar o de encontrar esa satisfacción va a ser particular de cada perverso y va a ser del caso por caso, como les dije con el ejemplo de la jaula. Siempre es variable la pulsión. Es singular para cada una de las personas. Cada cual goza o satisface la pulsión de la manera que le sale. El homosexual con otro hombre, el fetichista con un zapato, la persona que tiene zoofilia con una oveja, y así sucesivamente. Puede ser ese objeto que se satisface exterior o interior al sujeto, ¿sí? Tiene que haber algo ligado al perverso en cuanto al objeto para poder lograr esa satisfacción. Y eso va a hablar de fijación, va a hablar de que la persona está estancada en una determinada etapa del desarrollo psicosexual. La sexualidad infantil es el ejemplo más claro de la perversión porque hay pluralidad de fines y pluralidad de objetos. Entonces, la pulsión en la perversión es singular. Por ende, cada objeto por el cual se logra satisfacer esa pulsión es singular. Segunda parte de este Padlet que les dije, vimos los géneros y las clasificaciones, perversión en cuanto al objeto, perversión en cuanto al fin. El tema de la causalidad psíquica, la perversión también tiene una causalidad psíquica. Hablamos del campo psicosexual, que es el lugar donde se investiga todo en las perversiones. Y los videos que les por favor voy a pedir que vean como actividad.
La cuestión de Freud y las perversiones cuando habla de lo anatómico y de la sexualidad y esta cuestión de la comparación con la neurosis y la diferencia entre pulsión y perversión y cuál es la relación entre perversión, pulsión, objeto y fin. Hasta acá el segundo Padlet. Ahora vamos a pasar al tercer Padlet donde se habla de metapsicología. Vamos a seguir hablando un poco de teoría en la perversión. El perverso no reprime, chicos, me estoy parando en esta columna, sino que actúa en la realidad que el neurótico reprime. ¿Sí? El neurótico reprime una realidad y el perverso no reprime la realidad, tampoco reprime su acción. Por ende no tiene síntomas, porque no hay demanda, no hay ley del padre y no hay lógica como pasa en la neurosis. Siempre los elementos de análisis de un proceso perverso van a tener que ver con ¿qué? Con la pulsión, como ya se los hablé, con negar la realidad, hay un fragmento de la realidad que está negado, que va a tener que ver con la relación con la madre, negar la castración, el perverso no asume que está en falta como le pasa al neurótico, el perverso se ve como completo, y hay una escisión del yo. La negación es el punto en común y es la diferencia entre psicosis y perversión. Ya vimos que en la psicosis hay negado un fragmento de la realidad y ese fragmento de la realidad se emparcha con un delirio, ¿sí? En la perversión lo que se niega es la realidad y es la castración. Tiene relación con la psicosis, porque hay algo en la realidad exterior que se niega, pero la realidad exterior es negada completamente en la psicosis y se reemplaza con un delirio. En cambio, lo que se niega en la perversión es la ausencia de pena en la madre, ¿sí? En la niña, en la mujer, hay una ausencia de esa falta. Entonces se ve a la madre como completa. En el perverso coexisten dos cosas. El perverso sabe que las mujeres no tienen pene. Sin embargo, hay un mecanismo en paralelo que hace que el yo se cinda y que el perverso piense que la madre se vea completa, ¿sí? En la represión hay negación, ¿sí? En la neurosis hay represión, por ende se genera la neurosis, hay falta, hay deseo, hay goce, hay demanda. En la psicosis hay negación, en la neurosis hay represión. Entonces, ¿qué pasa? En la perversión hay negación también, pero recae esa negación no sobre la realidad, sino sobre la relación con la madre. ¿Qué es lo que niega el perverso? Justamente la ausencia de pene en la madre, y queda fijado ahí, ¿sí? Entonces necesita reemplazar eso, esa situación de la ausencia de pene con la madre y lo reemplaza con otro objeto como le pasa al fetiche. ¿Qué hay que aclarar y qué es importante? Como bien dice ahí, la negación de la realidad no es exclusiva de la psicosis, sino que hay que agregarle a esta estructura un yo escindido. La persona tiene adentro suyo dos realidades. Sabe que a la madre le falta el falo, que le falta el pene, pero a su vez lo niega. Entonces coexisten esas dos cosas. Acá les puse un ejemplo de la serie Mindhunter de Jerry Brudos, que va de la mano con una ficción, como lo estoy señalando acá, que también teatraliza el caso de Jet Brudos, que es un fetichista que mataba a las mujeres y le gustaba quedarse con los zapatos de las mujeres. Bien, fetichismo y negación. Ya dijimos que el fetiche, ¿sí?, tiene que ver con ¿qué? Con una conducta perversa en la cual hay un objeto exterior que es condición de goce. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se niega en la perversión? La ausencia de pene en la madre, tal como les dije. Es lo que se niega en la perversión, pero por ende lo que se niega es la castración. Entonces, eso es lo que reina la perversión. La persistencia de esa actitud infantil. El adulto sigue pensando como niño que su madre está completa y en realidad no. Como no puede asumir esto, genera un síntoma que es el fetiche que vendría a ser el sustituto del falo de la mujer en el cual creyó el niño. Entonces, ese zapato vendría a reemplazar a ese pene que estaba buscando la madre y va a quedar fijado allí, ¿sí? La negación va a estar centrada en la realidad de la castración, chicos. ¿Qué va a pasar entonces? Va a haber una actitud contradictoria, por eso el yo va a estar escindido. El niño no va a aceptar que su madre no tiene pene, eso persiste en la etapa adulta y eso coexiste en la persona, entonces se tiene que generar algún tipo de situación, por eso se genera el fetiche. En general el fetichista es hombre y se rehúsa a creer en la falta. Al creer en la falta va a representar la prueba de su propia castración y el perverso no asume que está en falta a diferencia del neurótico. Acá les puse el ejemplo de Mindhunter para que lo vean. Bien. La paradoja psíquica de las perversiones, esto ya se los expliqué en cierta medida, la paradoja, chicos, remite a la castración. Saber que a la madre le falta algo y sin embargo negarlo. En la persona perversa coexisten las dos cosas. Sabe de eso, pero al mismo tiempo no quiere saber nada,
Por ende, esa negación sostiene la decisión ese punto de corte. Yo acepto que mi madre no tiene pene, sin embargo lo niego. Entonces coexiste en la realidad eso. Me sigue, espero que me sigan hasta acá. Falta y no falta, se tiene o no se tiene. Esa es la característica que tiene que ver con la perversión en sí. ¿Qué pasa con el perverso? No quiere renunciar a esta idea, queda fijado ahí. Entonces, ¿qué pasa con la negación? Va a estar centrada siempre en la realidad de la castración. ¿Y qué es lo que va a pasar también? ¿Cuál es el punto de anclaje de la estructura perversa entonces? La identificación. Ese es el principal eje a tener en cuenta. Bien, estábamos hablando, voy a cortar un segundo, estamos hablando de la paradoja psíquica de las perversiones. ¿Qué es lo importante de la paradoja psíquica de las perversiones? Es esto de la castración. Saber algo y a la vez no saberlo, negarlo, ¿sí? No reprimirlo. No hay represión en la perversión, sino que hay negación. La negación sostiene la decisión. Hay falta y no falta. En la misma persona coinciden las dos cosas. ¿Cuál es el punto de anclaje de la estructura? Justamente lo que les decía, la identificación, como ven acá. Cuando hablamos de la decisión psíquica, decimos que hay dos actitudes. La normal, la que tiene en cuenta la realidad, que la mujer está castrada, y la otra, en la cual el yo se separa de la realidad, se aparta y se lo niega. El perverso no llega a separar totalmente su yo de la realidad exterior. No hay un corte, como pasa en la neurosis, que hay diferenciación yo-no yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El psicótico, la persona con psicosis, niega la realidad exterior. El perverso no se llega a separar totalmente de la realidad exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que pasar por un proceso de decisión psíquica. ¿Qué pasa con la decisión psíquica? Hay que generar un corte, ¿sí? Para poder relacionarnos con la realidad, poder reprimir lo que nos pasa como neuróticos, pero en la perversión no pasa eso. ¿Qué es lo que pasa? Se niega un fragmento de la realidad que tiene que ver con la mujer. La mujer está castrada y no está castrada, le falta y no le falta. ¿Y qué pasa con el fetiche? El fetiche sabe que en el fondo la mujer está castrada, ¿sí? En el fondo lo sabe, pero se lo niega. Entonces necesita simbolizar un objeto que pueda representar esa cuestión de completud que no quiere asumir respecto de la madre. El perverso lo puede empezar hasta como un caprichoso que no quiere salir del estado en el cual pudo ver a su propia madre. A pesar de todo, el fetiche es lo que se necesita, porque la negación es lo que prima y ante todo hay que negar la realidad. Entonces el fetiche sí o sí necesita determinados objetos, el fetichista necesita el fetiche para satisfacer determinados objetos y determinadas necesidades. Hasta acá la tercera parte. Vamos con la cuarta parte, donde vamos a hablar de justamente el punto que decía en el tercero, que les hablé del punto de anclaje, que es la identificación. La identificación es muy importante en la perversión, ¿por qué? Porque tiene que ver con la identificación, con la perversión y con el desafío. Siempre que hablamos del punto de anclaje, hablamos de dos cosas, de la ley y de la simbolización. Siempre el perverso no tiene ley del padre, sino que tiene una propia ley, un propio deseo y su propia palabra es la que importa. Lo que le importa al perverso es la ley imperativa de su propio deseo. El niño perverso está sometido a la madre, a su palabra, a su omnipotencia y a sus cuidados. Queda estancado en esa relación con la madre todopoderosa que le provee satisfacciones a las necesidades del niño. A su vez el niño termina siendo el falo para la madre, entonces hay una sensación de completud. Es en este juego que se produce la identificación. El perverso se identifica con su madre a través de una identificación pregenital. El niño se identifica con la madre y el único objeto de deseo para su madre tiene que ser ese niño, y ahí se queda fijado. Se queda fijado en la dinámica del deseo de su propia madre. El niño se pone en el lugar de falo para su madre y la madre a su vez se ve como absoluto, ¿sí? Es absoluto ese otro. Busca complacerla, busca satisfacer sus necesidades. Y ese niño termina cautivo de su madre, ya que es un otro que lo necesita, es una instigadora de goce la madre. Entonces hay una relación particular entre la madre y el niño.
El niño niega la carencia de la madre, por ende niega el registro de la castración de su propia madre. Por eso decimos que hay una identificación pregenital. El padre no funciona como instancia mediadora del deseo. No hay ley del padre como pasa en la neurosis. No hay un corte ni una inscripción como pasa en la neurosis, que hay un nombre del padre, ¿cómo decirlo? Un nombre del padre, un corte, una ley, una inscripción del nombre del padre. Tampoco hay forclusión, sino que lo que hay es una ley de su propio deseo en el perverso y hay una fijación respecto de la madre. No hay una separación madre-niño. Proceso perverso. Siempre el proceso perverso se inicia con la atribución fálica de la madre en el complejo de Edipo. La madre se ve en el complejo de Edipo como completa y queda fijada a ella. Esto es lo que le pasa como respuesta a la diferencia entre los sexos. No hay diferencia entre los sexos. La madre tiene el falo, tiene pito, tiene pene, se ve como completa. El niño no renuncia nunca a esta idea porque queda confrontado a la falta. Entonces, como se niega la castración, tiene que ver a la madre como completa. La alternativa a la que le tiene miedo es lo que le pasa a todo neurótico, que tiene que ver con el ser castrado o no castrado. Ahí viene la angustia de castración y de acá se puede salir por 3 vías y acá respondo, Dani, lo que me había preguntado. Hay 3 salidas posibles respecto al tema de la castración y de la angustia de castración. Aceptar la imposición del padre, aceptar la ley, desplegar los síntomas, reprimir, entrar en el circuito de la neurosis, tanto por la histeria como por la neurosis obsesiva, y las otras 2 alternativas remiten a la transgresión, que es lo que pasa en la perversión. Acepta y niega al mismo tiempo. Por ende, la transgresión tiene que ver con ¿qué? Con que en el fondo está transgrediendo la idea de que no quiere aceptar que su madre es vista como en falta, sino que se ve como completa. Quiere estar estancado en esa idea de que él es el falo para la madre, quiere estar estancado en esa mirada o en esa visión de completud. La asunción de la castración en la perversión no es algo que se vaya a negociar. ¿Por qué? Porque el perverso jamás realiza la asunción de la castración. Niega la realidad, nunca admite esa parte perdedora, sino que no va a ganar ningún tipo de falta. En el perverso no hay ley del padre, como ya saben. ¿Por qué? Porque en la neurosis hay una ley del padre que legisla la dinámica del deseo. En cambio, en la perversión hay la ley imperativa de su propio deseo. El perverso se corre de la dinámica clásica del deseo, que es propia de la neurosis. Ya dijimos que el inconsciente es el deseo del otro, el deseo es el deseo del otro. No hay deseo del otro en el perverso. El otro es un medio, es un objeto para poder satisfacer sus pulsiones y sus intereses. Eso es sumamente importante que lo entiendan. Acá tienen un video de You, también, donde se confronta con lo que le pasa Joe y es necesario también que lo articulen. Todas estas cuestiones le van a servir para el parcial. Vamos con el fetiche y la negación, antes de seguir con la función simbólica del padre y las demás cuestiones. Como ya dije, hay 2 cuestiones importantes que confluyen en el fetichista. Reconoce la ausencia del falo en la mujer y en la madre y al mismo tiempo niega la realidad de ese reconocimiento. Lo acepto pero lo niego, lo acepto pero lo niego. Eso es lo que se conoce como exhibición psíquica. Acepto y niego, y esas 2 cosas coinciden en el fetiche y en la persona fetichista o la persona perversa. Acá le puse un video de Elena Trujillo como para que hagan una actividad. Bien, el padre en la neurosis es quien simboliza la castración. Separa al niño de la madre, instaura la ley. La función paterna es operatoria en tanto y en cuanto sea una instancia simbólica mediadora que genere un corte entre la madre y el niño para poder el padre mostrarse como autoridad, el niño asumir la castración, correrse de esa situación de exposición de querer ser el falo para la madre y entrar en el circuito de la neurosis y generar una salida exogámica de objeto y buscar una mujer, como es mi caso, por fuera del ámbito familiar. El dilema del niño en todo esto es ser o no ser, to be or not to be the follow for the mother. Ser o no ser el falo para su madre. El niño se queda estancado en eso porque piensa que la madre está completa y quiere completar a su propia madre. Por ende, el niño queda cautivo de su propia madre y el padre no puede instaurar la ley como tal. Este es el punto en común que tienen respecto de la psicosis, si se quiere. La ley del padre es la que está afectada. No está forcluida, sino que hay otra ley que está en juego, que es la ley de la madre y la propia ley del perverso. Después puse el niño, el padre y la madre entre la castración y el deseo. Ya vimos que en el circuito edípico, como vimos en Psicología General 1 y en el resto de las materias, esta cuestión de que la madre se acerca al niño, el padre genera un corte,
y se produce la entrada de la dinámica del deseo y del complejo de Edipo y de la neurosis. La madre en la perversión termina siendo cómplice y el padre termina estando silenciado. Entonces el niño queda cautivo de la seducción materna y lejos del padre como un interdictor posible de la ley. Esto no pasa. Acá no se asume la castración de la madre, ¿sí? Entonces al no asumir la castración de la madre, se constituye el niño perverso, ¿sí? Y la estructura perversa tiene que ver con una fijación en ese estadio y con asumir que la madre está castrada, pero a la vez no está castrada. Entonces caemos en el mecanismo de la negación del proceso perverso. Hasta acá espero haber sido claro con la primera parte de los Padlet. Hablamos de el concepto de perversión en líneas generales en cuanto a la perversidad, el perfil, el diagnóstico. En segunda instancia hablamos de la pulsión y la cuestión más ligada a los mecanismos psíquicos. ¿Qué pasaba con la pulsión? En tercer lugar, vimos lo que pasa con la perversión, el fetichismo y la paradoja de las perversiones y la importancia de la negación, el tema del fetichismo, y después hablamos de la identificación pregenital y la cuestión de la castración, chicos. Hasta acá la primera parte de estas 3 clases que van a cubrir estos 2 videos. En un rato voy a grabar el otro video que hable de los Padlet 5, 6 y 7 para poder cerrar todos los contenidos de la unidad y el sábado anterior poder hacer un repaso. Les mando un abrazo grande, espero haber sido claro. En función de grabar los videos, después les voy a subir la actividad que la van a tener que hacer con los videos. Les mando un abrazo. Gracias totales.